Hay personas que llegan y lo cambian todo, que cuando aparecen en el paisaje de una industria o de una cultura, el paisaje ya no puede volver a ser completamente lo que era antes de que llegaran, que hacen que las categorías disponibles sean insuficientes para describir lo que están haciendo, porque lo que están haciendo no cabe completamente en ninguna categoría preexistente, que obligan al mundo a crear nuevas maneras de entender lo que es posible, porque las maneras antiguas no alcanzan. Bad Bunny fue esa persona para la música latina, para el reggaetón, para la música en español en general, en términos de lo que podía llegar a ser y de dónde podía llegar. Fue el momento en que todo lo que había estado construyéndose en el underground de Puerto Rico y en los barrios latinoamericanos y en los teléfonos de millones de jóvenes encontró su punto de máxima explosión, su expresión más completa, su demostración más inequívoca de que lo que había estado ocurriendo en la música latina era un fenómeno de dimensiones que el mundo más amplio todavía no había terminado de procesar. Y entonces ocurrió algo que el mundo, que lo seguía con la atención que merece, fue notando gradualmente. Algo que cuando se empieza a observar, genera la pregunta que da título a esta historia. Las personas que lo rodeaban en ese momento han desaparecido del radar. No todas de la misma manera, no todas con la misma velocidad, no todas en las mismas circunstancias. Pero hay en esa ausencia colectiva, o en ese patrón de personas que estaban y que ya no están en los espacios donde estaban, algo que genera preguntas que no tienen respuestas completamente satisfactorias disponibles. ¿Casualidad? Esa es la pregunta. Y como todas las preguntas que se formulan de esa manera, con el signo de interrogación, que invita a considerar que quizás no lo es, tiene en ella misma una insinuación, que hay algo en ese patrón que merece ser examinado con más atención de la que el mundo ha prestado hasta ahora, que la desaparición del radar de ciertas personas, en ciertos momentos, puede decir algo sobre lo que ocurrió en esos momentos, aunque ese algo no sea completamente articulable, de manera que las respuestas sean definitivas. Hoy vamos a contar la historia de Bad Bunny, no la historia que se resume en los números de streaming y en los récords y en los premios y en las actuaciones más grandes de la historia de la música latina. No la historia que el mundo ya conoce de manera superficial, porque es de las que tienen suficiente presencia en todos los medios y en todas las plataformas, como para ser conocida, aunque uno no haya buscado conocerla activamente, sino la historia completa, la que incluye esos números extraordinarios y esa carrera sin precedentes y al mismo tiempo las preguntas que los acompañan, los cambios, las personas que estaban y que ya no están, y lo que todo eso dice sobre quién es Benito Antonio Martínez Ocasio en los espacios donde la cámara no siempre llega. Benito Antonio Martínez Ocasio nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico, o una ciudad del norte de la isla que tiene en su carácter algo de lo que tiene Puerto Rico en general, y que al mismo tiempo tiene su propia identidad específica. No es San Juan, no es el centro, no es el lugar donde ocurren las cosas que el mundo exterior asocia con Puerto Rico cuando piensa en Puerto Rico. Es un lugar más pequeño y más concreto, y más de las personas ordinarias que viven sus vidas ordinarias con la música que les rodea como parte de esas vidas ordinarias. Y eso es importante, porque Bad Bunny es de ahí de una manera que no es solo un dato biográfico,
sino una realidad que lo formó de maneras que son perceptibles en quien es y en lo que hace, aunque no siempre sean señaladas específicamente. Wada creció en un ambiente donde la música era parte del tejido cotidiano de la vida, de la misma manera que lo es en todos los lugares de Puerto Rico, pero con las características específicas de un lugar que no es el centro, que produce personas con algo particular porque están suficientemente cerca del núcleo de la cultura para absorberlo completamente y suficientemente alejadas de los circuitos formales de la industria para que lo que absorben sea auténtico y no mediado por las lógicas comerciales que el centro produce. Su madre, Lisaurie Ocasio, era maestra. Su padre, Tito Martínez, era camionero. Una familia de clase trabajadora en el sentido más real de esa expresión, en no la clase trabajadora romantizada de ciertos relatos, sino la clase trabajadora concreta de las personas que trabajan porque necesitan trabajar y que organizan su vida alrededor de esa necesidad sin que eso les quite las otras dimensiones de lo que son, que tienen sus propias amores y sus propias aspiraciones y sus propias maneras de disfrutar lo que tienen disponible para disfrutar. En ese hogar la música era parte de lo cotidiano, la música cristiana que su madre ponía, la música secular que llegaba de otros espacios, y eventualmente a medida que Benito fue creciendo y encontrando su propio camino en el mundo de la música, los géneros que se convirtieron en su idioma, el reggaetón, el trap, la bachata, o los géneros que en Puerto Rico y en el Caribe y en toda la América Latina urbana, de principios del siglo XXI, eran los géneros de la juventud de cierta clase y de cierta manera de ver el mundo. Benito aprendió a cantar en la iglesia. Ese detalle, que podría parecer menor, es en realidad uno de los más importantes de toda su historia, porque dice algo fundamental sobre la base, sobre la que construyó todo lo demás. El canto en la iglesia, específicamente en las iglesias pentecostales, que son parte del paisaje religioso de Puerto Rico, es una formación específica que produce cierto tipo de relación con la voz y con la música y con la audiencia que no se puede reemplazar con ninguna otra forma de entrenamiento, que enseña que la música no es entretenimiento, sino comunicación, y que hay algo en la voz que cuando se usa correctamente llega a lugares que las otras formas de comunicación no llegan, que la performance ante una audiencia que espera y que responde es una experiencia que se aprende haciéndola y de ninguna otra manera. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Ese dato también es importante y también tiende a ser ignorado en las narrativas más simples sobre su historia, porque la narrativa del genio que emerge sin necesidad de formación formal es más simple y más vendible que la narrativa más real del joven que combinaba sus estudios con el trabajo en el supermercado Econo, donde empaquetaba compras, y con las subidas de canciones en SoundCloud que eventualmente cambiarían todo. El supermercado Econo, o ese detalle ha llegado a ser parte del mito de Bad Bunny, de maneras que el propio Benito ha confirmado en distintas ocasiones. Que mientras empaquetaba compras en el supermercado, subía canciones a SoundCloud. Que el trabajo que hacía durante el día para pagar sus necesidades y el trabajo que hacía en su tiempo libre, porque necesitaba hacerlo de una manera diferente, existían en paralelo sin que uno cancelara al otro. Que había en él una determinación que no era la determinación performativa de quien declara que va a llegar a cierto lugar,
sino la determinación más silenciosa y más real de quien simplemente sigue haciendo lo que necesita hacer, independientemente de lo que el mundo que lo rodea en ese momento esté haciendo. Las primeras canciones que subió a SoundCloud en 2015 y 2016 no llegaron de manera inmediata a la escala masiva que vendría después. Llegaron de la manera en que llegan las cosas que tienen algo genuino cuando no están todavía en los circuitos que amplifican las cosas de manera artificial. Llegaron a las personas que tenían oídos para escuchar lo que había en ellas, que reconocieron en la voz y en el sonido y en la manera en que Benito Antonio Martínez Ocasio navegaba entre géneros y entre estéticas y entre formas de ser en el mundo que el reggaetón había establecido y que él estaba reorganizando de maneras que eran completamente nuevas, aunque estuvieran completamente informadas por la tradición. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. No porque Bad Bunny no llegó a donde llegó, de la manera en que llegan los artistas que son descubiertos por la industria y a quienes la industria les da forma y les da dirección y les construye una imagen que corresponde con lo que la industria necesita en ese momento. Llegó de la manera en que llegan los artistas que tienen algo que la industria no puede fabricar y que la industria, por tanto, tiene que reconocer y a cuya órbita tiene que ir, porque no hay otra manera de obtenerlo. La diferencia entre esas dos maneras de llegar al éxito es de las más importantes de toda la historia de la música, porque determina quién tiene el poder en la relación entre el artista y la industria. Cuando la industria descubre y construye al artista, la industria tiene el poder. Cuando el artista llega con algo que ya existe y que ya es demasiado grande para ser ignorado, el artista tiene al menos parte del poder que de otra manera no tendría. Bad Bunny llegó con algo que ya existía, que ya era demasiado grande para ser ignorado. Y esa realidad definió los términos en que se relacionó con la industria y con el mundo del entretenimiento, de maneras que son observables en la historia de su carrera y que dicen algo sobre quién es y sobre la manera en que entiende lo que hace. Ozuna, J Balvin. El momento en que las colaboraciones empezaron a amplificar lo que ya existía en las canciones que Benito había subido solo. Esas colaboraciones no fueron simplemente el resultado de que artistas establecidos prestaran atención a alguien nuevo que tenía potencial. Fueron el resultado de que lo que Bad Bunny hacía era de un tipo que los artistas más establecidos reconocieron como complementario de lo que ellos hacían de maneras que los beneficiaba mutuamente. Que había algo en la manera de Benito de habitar un track, de relacionarse con el beat, de decir las cosas que decía de la manera en que las decía, que añadía algo a cualquier proyecto en que participaba. La colaboración con Cardi B en el año 2017 fue uno de esos momentos que en la historia de las carreras funcionan como divisorias de aguas, que hacen que lo que viene antes y lo que viene después sean dos capítulos claramente diferentes, aunque la persona que los vive sea la misma. I Like It llegó al top 3 del Billboard Hot 100. Ese dato es de los que pierden su significado por ser demasiado concreto en un mundo donde los datos concretos son difíciles de procesar de manera que conecten con algo real. Lo que sí puede procesarse es lo que representa. Una canción en español y en Spanglish llegando al top 3 del chart más importante de los Estados Unidos, en un momento en que ese chart había sido históricamente un espacio donde la música en español no existía de esa manera. Bad Bunny
Llegó ahí siendo completamente él mismo, sin haber suavizado lo que era para hacerlo más accesible para el mercado anglosajón, sin haber modificado su sonido, ni su manera, ni su identidad, para corresponder con lo que ese mercado esperaba que fuera una figura que llegara desde la música latina. Llegó siendo Bad Bunny de Vega Baja, y la canción llegó al número 3, siendo exactamente eso. Ese hecho, que parece simple cuando se describe de manera directa, es en realidad de los más extraordinarios de toda la historia de la música latina en los Estados Unidos. Porque demuestra que el modelo que había existido hasta entonces, el modelo de que para llegar al mainstream anglosajón había que hacer concesiones que comprometían la autenticidad, era un modelo que no era la única manera de hacer las cosas, que había otra manera. Y Bad Bunny fue la demostración más clara de que esa otra manera era posible. Y HLQMDLG llegó en febrero de 2020. Y lo que ocurrió con ese álbum es de las cosas que la industria musical no siempre sabe cómo procesar, porque supera las categorías disponibles para describirlo. Debutó en el número 2 del Billboard 200, el Billboard 200, del chart que mide las ventas de todos los géneros en los Estados Unidos. No el chart de la música latina, no el chart del reggaetón, el chart de todo. Y llegó ahí siendo un álbum completamente en español, que no tenía ninguna canción en inglés, que no había hecho ninguna concesión al mercado anglosajón, que le habría facilitado el acceso a ese chart de maneras más predecibles. Ese álbum fue también la primera vez que el mundo más amplio vio con claridad algo que los que lo seguían de cerca habían visto antes, pero que en ese momento tomó su forma más completa. Que Bad Bunny no era solo un artista exitoso en un género específico. Era alguien que estaba redefiniendo lo que era posible en términos del alcance de la música en español, que estaba demostrando con cada número y con cada chart position y con cada récord que rompía, que las limitaciones que el mundo había asumido sobre dónde podía llegar la música en español eran limitaciones que habían sido construidas y que por tanto podían ser deconstruidas. El distanciamiento. El período que siguió a HLQMDLG tuvo sus propias características, que los que lo observaban de cerca notaron aunque no siempre las nombraran de la manera más directa. Hubo cambios en el círculo de personas que rodeaban a Bad Bunny. Personas que habían estado presentes en los momentos de construcción y que de repente ya no estaban de la misma manera, que habían dejado de aparecer en las fotos y en los espacios donde antes aparecían, que habían desaparecido del radar de la manera que da título a esta historia. No todas al mismo tiempo, no todas por las mismas razones, en la medida en que las razones son conocibles desde afuera. Pero el patrón existe, y el patrón, cuando se observa con la atención correcta, genera preguntas que el simple paso del tiempo y los cambios ordinarios en los círculos de las personas no alcanzan completamente a responder. Hay algo que se dice sobre los círculos de las personas que llegan al nivel de éxito que Bad Bunny alcanzó, que es importante entender como contexto. Cuando alguien pasa de ser un joven que empaqueta compras en un supermercado mientras sube canciones a SoundCloud, a ser el artista más escuchado del mundo en plataformas globales en cuestión de pocos años, el mundo que lo rodea se reorganiza de maneras que no siempre son los resultados de elecciones completamente conscientes, que son a veces el resultado de circunstancias que se van desarrollando de maneras que solo son completamente visibles cuando ya ocurrieron. Las personas que estaban ahí desde el principio, las del supermercado Econo
y las de Vega Baja, y las de los primeros años en SoundCloud, tienen una relación con él que es de un tipo que la fama cambia aunque nadie quiera que cambie, que tiene la autenticidad de lo que existía antes de que el mundo pusiera el foco sobre él, pero que existe ahora en un contexto completamente diferente que impone sus propias tensiones sobre esa autenticidad, que tiene que sobrevivir en un espacio donde el dinero y el poder y la visibilidad son de una magnitud que no existían cuando esas relaciones se formaron. Y ese proceso de sobrevivencia, de las relaciones que existían antes del éxito intentando existir dentro del éxito, no siempre produce los resultados que todos los involucrados desearían que produjera. No porque nadie tenga malas intenciones necesariamente, sino porque las circunstancias cambian de maneras que las relaciones no siempre pueden seguir sin dejar algo en el camino. Hay nombres que el mundo que seguía a Bad Bunny de cerca en sus primeros años mencionaba con frecuencia y que con el tiempo empezaron a mencionarse menos. No porque esas personas hayan tenido algún evento dramático que las sacara del circuito de manera visible, sino de la manera más silenciosa y, en cierto sentido, más extraña. De maneras que dicen que algo ocurrió en esas relaciones que las modificó, sin que hubiera necesariamente un evento específico que explicara completamente el cambio. Mountaigne es uno de los nombres que aparece en esta historia de maneras que son interesantes de examinar. El productor que fue central en el sonido de una era de la música urbana latina y que existió en el espacio de Bad Bunny de cierta manera durante cierto período. La naturaleza exacta de la relación entre ellos y de lo que ocurrió con esa relación con el tiempo es uno de los territorios más difíciles de mapear de manera completamente precisa, porque la información que existe en el espacio público sobre ello es parcial y siempre ha sido parcial. Lo que sí es observable es que hubo una colaboración y una cercanía que tenía una forma en cierto momento y que en otro momento ya no tenía exactamente la misma forma. Y esa diferencia, aunque pueda tener las explicaciones ordinarias que tienen los cambios en las relaciones profesionales en la industria musical, también puede ser parte del patrón que esta historia está examinando. Hay otras personas cuya conexión con Bad Bunny fue visible en ciertos momentos y que ya no es visible de la misma manera, que existían en los espacios donde él existía y que ya no aparecen en esos espacios, que el mundo que seguía de cerca podía observar y que ahora ya no está disponible para ser observado de la misma manera. Y aquí viene algo que nadie esperaba descubrir cuando se empieza a examinar esta parte de la historia. Porque hay algo en el patrón de esas ausencias que es más interesante que la simple rotación ordinaria de los círculos de las personas famosas, que tiene características que lo distinguen de lo que ocurre de manera ordinaria cuando las personas exitosas reorganizan quién tiene acceso a ellas con el tiempo, que sugiere que hay algo detrás de esas ausencias que es más específico y más consistente de lo que la rotación ordinaria podría explicar completamente. Se dice, y esto hay que establecerlo con la claridad que este tipo de afirmaciones requiere, que hay personas que fueron removidas de los círculos de Bad Bunny de maneras que no eran completamente voluntarias de su parte, que hubo decisiones que se tomaron sobre quién podía seguir teniendo acceso a ciertos espacios que no fueron siempre completamente transparentes en sus razones, o que hay versiones de lo que ocurrió con ciertas personas específicas en sus relaciones con el entorno de Bad Bunny, que son diferentes de las versiones disponibles en el espacio público.
no se puede afirmar que eso es exactamente así. No hay manera de saberlo con la certeza que haría falta para una afirmación sin reservas. Pero hay una coherencia en lo que diferentes fuentes han insinuado en diferentes momentos que hace difícil descartarlo completamente. Y hay algo más que añade una dimensión adicional a este territorio, algo que tiene que ver con la manera en que Bad Bunny maneja los aspectos de su vida que no están completamente en el espacio público, que tiene que ver con su privacidad, con la manera en que protege ciertos aspectos de lo que es y de cómo vive, y con la manera en que esa protección a veces produce, o como efecto colateral, la situación que describimos. Porque uno de los aspectos más definitorios de Bad Bunny como figura pública es su relación con su propia privacidad. Para alguien de su dimensión, que es de las dimensiones más grandes que existen en el entretenimiento global contemporáneo, tiene un nivel de control sobre lo que el mundo sabe de él que es extraordinario, que no es el resultado de la estrategia de comunicación ordinaria que las figuras de ese tamaño suelen emplear. Es algo más deliberado, más fundamental en la manera en que existe en el mundo. Ha hablado de la privacidad con una consistencia que dice que para él no es una táctica, sino un valor, que hay aspectos de su vida que considera que pertenecen al espacio que es completamente suyo y que no tiene intención de compartirlos con el mundo, aunque el mundo sienta que tiene derecho a tenerlos. Y esa postura, que es completamente legítima en términos de los derechos de cualquier persona, tiene consecuencias específicas en el contexto de una carrera de su dimensión. Tiene consecuencias en las relaciones, porque las personas que están cerca de alguien que maneja su privacidad de esa manera, tienen que navegar ese manejo también, que están cerca de él, pero que también están cerca de la frontera que él ha establecido sobre qué se puede saber y qué no se puede saber. Y navegar esa frontera no siempre es simple, especialmente cuando las presiones que vienen de afuera, la atención de los medios, el interés del público, y son de la magnitud que son en el caso de Bad Bunny. Hay algo que se dice sobre por qué ciertas personas que estaban cerca de él ya no están de la misma manera, que tiene que ver con exactamente esto, con la frontera de la privacidad, con lo que ocurre cuando alguien que está cerca de esa frontera dice o hace cosas que se perciben como estando del lado equivocado de ella, que revela algo que no debería revelar, que deja ver algo que debería estar oculto, que cruza sin haberlo elegido conscientemente la línea que separa lo que es de Bad Bunny para el mundo y lo que es de Bad Bunny para él solo. Y cuando eso ocurre, cuando esa frontera es cruzada de la manera que sea, las consecuencias para la persona que la cruzó son de cierto tipo, no necesariamente dramáticas, y no necesariamente públicas de una manera que el mundo pueda observar directamente, sino de la manera más silenciosa y más efectiva, que es la de la ausencia, de la distancia que se va incrementando de manera gradual hasta que la cercanía que había existido ya no existe de la misma manera. Los rumores que rodean la vida privada de Bad Bunny son de los que existen con una consistencia que dice que hay personas que creen que saben algo, aunque esas personas no siempre puedan o quieran decir exactamente qué. Rumores sobre la naturaleza de ciertas relaciones, sobre aspectos de cómo vive que no son del todo visibles en la imagen pública que construyó con tanto cuidado, sobre las personas que realmente tienen acceso a las dimensiones más privadas de quién es. No se puede afirmar que esos rumores son verdad, pero tampoco se pueden ignorar completamente, porque tienen en ellos elementos
que son coherentes con lo que sí se sabe y con la manera en que él mismo ha hablado de su privacidad y de la importancia que tiene para él. Un verano sin ti llegó en mayo de 2022. Y lo que ocurrió con ese álbum fue uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia de la música en cualquier idioma en los últimos años. Se convirtió en el álbum más escuchado del mundo en el año 2022. No el más escuchado de la música latina, el más escuchado de todo, de cualquier idioma, de cualquier género, del mundo. Ese hecho requiere un momento de contemplación que va más allá del análisis de la industria, porque lo que significa es que en ese año más personas en el mundo eligieron escuchar ese álbum específico que cualquier otro álbum que existía. ¿Qué había en lo que ese álbum era algo que resonaba con más personas, en más lugares, en más contextos diferentes, que cualquier otra cosa que la música estuviera produciendo en ese momento? El álbum era profundamente puertorriqueño, profundamente caribeño, profundamente de ciertos géneros y de cierta cultura y de cierta manera de entender la vida y la música y la relación entre las dos, que no son universales en el sentido de que todos los seres humanos las comparten de la misma manera. Y sin embargo llegó a más personas, en más lugares, que cualquier otro álbum de ese año. Eso dice algo que merece ser examinado. No solo sobre Bad Bunny, sino sobre el mundo y sobre qué clase de mundo es el mundo en que vivimos. Sobre cómo las categorías que se asumían como permanentes, sobre qué tipos de música pueden ser universales y cuáles no pueden serlo, resultan ser construcciones que pueden ser deconstruidas cuando alguien tiene el talento y la determinación de deconstruirlas. Y en ese mismo período, en ese mismo momento de máximo esplendor, el patrón que describimos estaba ocurriendo. Las personas que habían estado cerca se estaban yendo. No necesariamente de manera visible, no necesariamente de maneras que el público general que consumía el álbum y que estaba teniendo esa experiencia de escuchar algo que llegaba de una manera completamente extraordinaria, pudiera observar directamente, sino de maneras que eran perceptibles para quien prestaba el tipo de atención que esta historia requiere. Un verano sin ti era también, en cierta medida, una declaración sobre la soledad. No la soledad desolada de quien no tiene a nadie, sino la soledad más específica y más complicada de alguien que existe en un espacio que pocas personas pueden acompañar completamente. Que ha llegado a un lugar de su vida que es incomparable en términos de la experiencia ordinaria que las personas que lo rodean tienen disponible para entenderlo. Que se encuentra en el territorio donde las relaciones ordinarias tienen dificultades para seguir siendo ordinarias porque el contexto ya no lo permite. La relación con Kendall Jenner fue uno de los capítulos más observados de la vida personal de Bad Bunny de los últimos años. Y fue también, y de maneras que son interesantes de examinar, uno de los ejemplos más claros de la tensión que describimos entre la imagen pública y la privacidad. Porque la relación con Kendall Jenner era de las que no podían ser completamente privadas, aunque Bad Bunny hubiera querido que lo fueran. Que existía en el cruce de dos mundos, con una visibilidad masiva que hacía imposible la privacidad ordinaria. Y la manera en que esa relación fue gestionada, la manera en que ambas personas navegaron la atención que generaba, dice algo sobre cómo Bad Bunny existe en el espacio de lo personal cuando ese espacio se vuelve visible. Que hay en él algo que se retrae cuando la visibilidad se vuelve demasiado intensa de ciertas maneras.
que la intimidad y la visibilidad masiva producen en él tensiones que se resuelven de cierta manera. La ruptura, cuando llegó la ruptura, también fue gestionada de maneras que decían algo sobre quién es. Sin drama público, sin declaraciones que alimentaran la conversación de manera innecesaria. Con la misma discreción que aplicaba a todo lo que era personal, aunque esa discreción en este caso específico fuera más difícil de sostener completamente, dado el nivel de atención que la relación había generado. ¿Las personas que lo rodeaban en ese momento han desaparecido del radar? La pregunta es válida. El patrón existe. Y el patrón, cuando se mira con la honestidad que merece ser mirado, no tiene una explicación completamente satisfactoria en las categorías ordinarias de los cambios que ocurren en los círculos de las personas muy exitosas con el tiempo. Puede ser casualidad. Las casualidades existen. Los círculos de las personas famosas se reorganizan constantemente por razones que no siempre tienen una narrativa coherente disponible desde afuera. Las colaboraciones profesionales terminan. Las amistades evolucionan. Las personas que eran importantes en un período de la vida de alguien se vuelven menos importantes en otro período, no porque haya habido una ruptura específica, sino porque la vida se reorganiza de maneras que no siempre tienen un evento específico que las explique. Pero también puede no ser casualidad, o puede ser más complicado que la casualidad simple. Puede ser el resultado de algo que ocurrió en el interior del círculo de Bad Bunny, que tiene sus propias razones y sus propias lógicas, que no son completamente visibles desde afuera, pero que son completamente reales desde adentro, que tiene que ver con la manera en que gestiona la privacidad y con lo que ocurre cuando esa gestión produce sus propias consecuencias en las relaciones, que tiene que ver con el proceso de reorganización que ocurre cuando alguien llega al nivel al que llegó y que tiene sus propias dinámicas, que no siempre son suaves o completamente voluntarias para todos los involucrados. Lo que sí es completamente claro es que Bad Bunny es alguien que existe en el mundo de maneras que no corresponden completamente con las imágenes disponibles para describir a alguien de su posición. Que hay en él capas que el acceso que el público tiene a él no siempre alcanza a revelar. Que la persona que está detrás del artista, el Benito de Vega Baja que empaquetaba compras mientras subía canciones a SoundCloud, existe todavía de maneras que la magnitud del fenómeno que se convirtió no borró completamente aunque lo haya cubierto con muchas capas. Y hay algo en esa coexistencia entre el Benito original y el Bad Bunny, fenómeno global, que produce tensiones que se manifiestan de maneras distintas en distintos aspectos de su historia, en la manera de gestionar la fama, en la manera de relacionarse con las personas, en la manera de mantener o no mantener ciertas relaciones con el tiempo, y en el patrón que observamos de personas que estaban y que ya no están. El Bad Bunny de los años más recientes es alguien que está en un momento de su historia que tiene sus propias características, que sigue produciendo música que el mundo recibe con una intensidad que pocos artistas en el mundo contemporáneo pueden generar de la misma manera, que sigue siendo capaz de hacer cosas que el mundo del entretenimiento no esperaba que fueran posibles, y que cuando ocurren reorganizan lo que se pensaba que era posible. El Super Bowl, las peleas de lucha libre, los proyectos que tienen sus propias lógicas, que van más allá de la música, aunque la música siga siendo el centro de todo. Y al mismo tiempo, es alguien que está navegando lo que significa existir
en ese lugar, lo que significa ser el artista más escuchado del mundo, cuando ese artista es también una persona de 30 años de Vega Baja, que nunca planeó ser exactamente eso, que llegó ahí de maneras que eran el resultado de hacer lo que necesitaba hacer, y de que el mundo respondió de la manera en que respondió, pero que no tenía un plan completo de cómo existir en el lugar al que esa respuesta lo llevó. Hay algo que Bad Bunny ha dicho en distintas ocasiones, que cuando se escucha con la atención correcta, dice más de lo que dice literalmente. Ha hablado de la soledad, no de manera dramática, ni de manera que invite a la compasión de quien escucha, sino de la manera más concreta y más real de quien describe algo que es parte de su experiencia cotidiana. Ha hablado de la dificultad de saber quién está cerca de él por las razones correctas, de la manera en que el éxito de la magnitud que tiene modifica las relaciones de maneras que no siempre son fáciles de gestionar, de la importancia que da a las personas que estaban antes del éxito, aunque mantenerse conectado con esas personas sea cada vez más complicado, a medida que la distancia entre el mundo en que él existe y el mundo en que ellas existen se hace más grande. Esas palabras dicen algo sobre el patrón que describimos. No lo explican completamente. No dan las respuestas que las preguntas que esta historia formula merecen, pero dicen algo, que hay algo en la experiencia de ser Bad Bunny que produce cierto tipo de dificultad en el espacio de las relaciones. Que esa dificultad tiene consecuencias que son observables, aunque no siempre articulables, de manera completamente directa, y que el patrón de personas que estaban y que ya no están puede ser parte de cómo esa dificultad se manifiesta de manera concreta. Hay algo sobre la producción de su música en los últimos años que también merece atención, porque dice algo sobre los cambios que describimos. Las personas que produjeron ciertos álbumes y que fueron parte del proceso creativo que generó ciertos sonidos, no son siempre las mismas personas que están en el proceso de los álbumes siguientes. Hay cambios en quien produce, en quien colabora, en quien tiene acceso al proceso creativo, que en la música de Bad Bunny es un proceso que es de los más privados y de los más centrales de todo lo que hace. Esos cambios pueden ser el resultado de la evolución artística ordinaria, del proceso de crecimiento de un artista que busca nuevas referencias y nuevas colaboraciones, porque lo que está haciendo en cada momento requiere cosas diferentes de lo que requería antes. Esa es la explicación más simple y más disponible, y puede ser completamente correcta. Pero puede también ser parte del patrón, de la reorganización del círculo, o de los cambios que ocurren cuando alguien existe en el nivel en que Bad Bunny existe y tiene que gestionar lo que existe en ese nivel de maneras que producen sus propios efectos sobre las relaciones que lo rodean. La pregunta sigue siendo la misma: ¿casualidad? Y la respuesta honesta sigue siendo la misma. No se sabe, no completamente, no de manera que permita una afirmación definitiva en ninguna dirección. Lo que sí se sabe es que Benito Antonio Martínez Ocasio, de Vega Baja, construyó algo que el mundo no había visto antes de la misma manera, que lo construyó siendo completamente el mismo, de maneras que el mundo que le rodea no siempre facilitaba, pero que él encontró la manera de sostener. Que eso requirió decisiones sobre quién podía estar cerca y quién no, que no siempre fueron fáciles, y que las consecuencias de esas decisiones son parte de la historia completa de quien es, aunque no siempre sean la parte de la historia que el mundo que consume su música
presta más atención. Bad Bunny sigue siendo el fenómeno que fue. Sigue siendo capaz de hacer lo que hace, de maneras que el mundo sigue recibiendo, con la intensidad que siempre ha recibido, lo que él produce. Y sigue siendo también Benito de Vega Baja, con todo lo que eso significa, y con todas las preguntas que eso genera sobre la distancia entre quien es en los escenarios más grandes del mundo y quien es en los espacios donde las cámaras no llegan. Las personas que lo rodeaban en ese momento han desaparecido del radar. El patrón existe, y la pregunta sobre si es casualidad o no es casualidad sigue abierta de la manera en que quedan abiertas las preguntas que no tienen respuesta completamente satisfactoria disponible, pero que no pueden ser simplemente ignoradas, porque hay en ellas algo que dice algo real sobre cómo funciona el mundo en que las personas de esa magnitud existen. Esa es la historia de Bad Bunny, que esta historia puede contar con honestidad. No la historia de certezas que no tiene, sino la historia de las preguntas que persisten y de lo que esas preguntas dicen sobre quién es el hombre detrás del fenómeno. Y las preguntas, aunque no tengan respuesta definitiva, dicen algo. Siempre dicen algo.